noches y bienvenidos al Espejo. Hoy tengo uno de esos programas que de verdad me complace, ¿no?, por el calibre de los invitados. Rosa María Payá, activista y promotora de la campaña Cuba Decide. Muchísimas gracias, Rosa. Siempre tú sabes que esta es tu casa y que nos alegra cuando vienes con tus ideas jóvenes. Ya yo me estoy poniendo viejo, así que me hace falta la energía que tú traes. Estas ideas son para todos. Un gusto, Cao. Qué bien. Y Julio Schilling, que es politólogo, escritor y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Siempre un placer. Aunque no te contesto, te agradezco cuando me mandan los emails, los leo con detenimiento. Te agradezco este libro, ¿no?, de democratización en Cuba. Vamos a hablar de después, un manual conciso. Pero sé que tuvieron este fin de semana pues un evento, como se suele decir, que se llama 100 años, 100 millones de víctimas. Explícame qué significa ese título. Sí, el evento era para presentar a la organización Víctimas del Comunismo, que está precisamente enfrascada en conmemorar una fecha que es muy lamentable, y es precisamente el surgimiento del sistema comunista, y a la vez la cantidad, el costo humano y el costo material que ha tenido y ha traído ese sistema a nivel global. Este evento que tuvimos el sábado era para darle a conocer a la comunidad cubana cómo podemos participar de la conmemoración de esta fecha, y cómo también podemos ayudar a frenar la expansión de unas ideas y de un sistema que han traído a la vuelta de un siglo más de 100 millones de víctimas. Yo estuve hace poco en Hungría, donde estaban recordando el 60 aniversario de la invasión rusa a ese país, y le contaba a los televidentes que me impresionó mucho, porque aquí en América Latina tú sabes que la izquierda es aplaudida, ver a una multitud espontánea en la calle gritando abajo el comunismo, y a los políticos decir, que además yo no entiendo nada de húngaro, pero eso se entendía claro, dictadura comunista, se dice prácticamente igual, ¿no? Dictadura comunista. Entonces yo me digo que todo el mundo habla del nazismo y del fascismo, e inmediatamente, o la suástica, inmediatamente hay una connotación negativa. Sin embargo, la gente no tiene pena decir que es comunista, y además la hoz y el martillo, que es la suástica que nos tocó lamentablemente a nosotros, pues tampoco tiene esa connotación negativa. ¿Por qué? Tú has tocado en el punto fundamental de que esta organización pues precisamente tiene tanto valor. El comunismo no ha sufrido el juicio moral que se merece. Por eso es que no solo en 6 países existen regímenes comunistas, sino también existen todavía los movimientos y lo que es la subversión, más allá de que han habido modificaciones, ¿no?, ¿verdad?, la adaptación de la propiedad privada a su modelo económico para servir los propósitos del régimen dictatorial, naturalmente. O sea, estas adaptaciones para la supervivencia la hemos visto, y en gran medida ha sido facilitado porque no se le enfrentó al comunismo como se hizo con el fascismo. O sea, no se aplicó la justicia transicional, no hubo un proceso de descomunización, no se llevó donde había que llevar al comunismo, y cuando eso pasa quedan las instituciones intactas y no hay un ostracismo moral. En otras palabras, las personas no sienten vergüenza que deberían de sentir, igual que sienten por estar ligados al fascismo. La Fundación Víctimas del Comunismo, o la memoria de las víctimas del comunismo, dice que hay casi 2.000 millones de personas, 1,7 es casi 2.000 millones de personas, o una de cada 5 personas, de cada 5 habitantes de la Tierra, que son 7.000, siguen viviendo bajo un régimen comunista. Esto me imagino que le deba mucho a China, ¿no? Correcto. Sí, China, Vietnam, Laos, Cuba, pero no es solamente, y Corea por del eso Norte. Corea del Norte, pero a nosotros nos preocupa no solamente esta situación, que es de emergencia, sino también, más allá del conjunto filosófico de ideas, lo que significa ser parte de un sistema que sufrió un desliz, como dice Julio, o algunos dicen que cayó en Europa del Este, pero que fue conservado en América Latina precisamente por el régimen cubano, por ese régimen que ahora está cercano a cumplir 60 años y que le ha regalado
a América Latina el socialismo del siglo XXI, que podría llamarse el hijo de ese foro de Sao Paulo que nació precisamente para preservar unas ideas que fueron derrumbadas con un muro en Berlín. Es muy gracioso, porque la gente habla, por ejemplo, de el Tea Party satanizado, pero el foro de Sao Paulo es un horror de horrores. Ahí tenemos en Polonia a un manifestante que precisamente se queja de ese tema de que el comunismo sigue siendo, o como es que tú dijiste, sigue siendo una amenaza y que no ha sufrido el juicio que merece de la historia. Veamos. ¿Usted quiere poner en práctica una dictadura como en otros países, en Cuba o en Hungría? Va en esa dirección, quiere destruir Polonia. Él dice, o sea, él lo ve como algo vivo. Y yo creo que es cierto, ¿no? En gran medida. Yo tengo una teoría, a ver qué piensan ustedes. La teoría es que cuando Estados Unidos, por razones estratégicas en la Segunda Guerra Mundial, decide aceptar a la Unión Soviética como aliado para combatir el fascismo, recordemos que fascismo y comunismo eran dos movimientos de izquierda que compartieron no solo una misma familia ideológica, sino una misma clientela política y además un pacto, que fue el pacto este de Stalin con Hitler, en el que se repartieron algunos lugares de Europa, etcétera, etcétera, y que luego terminaron por azares de la vida enfrentados, ¿no? Y entonces, como sale victoriosa la Unión Soviética de esta Segunda Guerra Mundial, de alguna manera a todos se les hizo difícil atacar, poner en su verdadero lugar histórico al vencedor. El peligro para mí ahora sigue siendo el hecho de que hay una tendencia, lo vimos con la administración Obama, a hacer pactos circunstanciales con estas dictaduras que después traen consecuencias históricas. Ahora incluso no vamos a decir solo Obama, lo vemos con Trump y Putin, que no sé dónde va a parar esa historia, ¿no? Sí, Milán Kundera decía que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y ahí es que es tan importante recordarle a los que en este momento son actores sociales, a los que en este momento están en las universidades, a los que en este momento están aspirando a cargos políticos, cuál es el legado del comunismo, cuál es el legado de la Unión Soviética, cómo se vive bajo un sistema totalitario. Y esa es precisamente la misión de las víctimas del comunismo, pero es también la misión que tenemos los cubanos de cara a América Latina, de cara a Estados Unidos y de cara a todos aquellos a quienes estamos apelando a su solidaridad para terminar con el sistema que hay. ¿Cómo tú insertas Cuba decide en esta ecuación global, para usar la palabreja de moda? La palabreja de moda, breja de moda está es muy pertinente. ¿Por qué? Porque el concepto de que sean los ciudadanos quienes decidan, el concepto de que sea la ciudadanía quien define el sistema económico, político y social, que es al fin de cuentas el derecho que tenemos todos los seres humanos a buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente, en la manera que entendamos es la mejor para nuestras vidas, es precisamente el arma fundamental que tiene la democracia para ir en contra de un totalitarismo, para ir en contra de la imposición de las ideas de algunos sobre toda la ciudadanía. Y Cuba decide viene a hacer eso, una herramienta además, más allá de nuevo de la institucionalidad o del sistema filosófico de ideas, una herramienta concreta que te brinda la democracia para salir de un sistema totalitario, para salir de un régimen que nadie eligió y poder ir, y no de manera legal, al menos de manera institucional, a una transición en la que si no participamos los cubanos no ha pasado nada. Me gustaría saber qué piensan ustedes de una pregunta que puede parecer genérica, pero en el fondo es muy específica, de tras la muerte de Fidel, ¿qué abre y qué cierra la muerte de Fidel? Pero antes, una declaración un tanto llamativa de un diplomático cubano o ex diplomático cubano sobre la muerte de Fidel, sobre cómo lo ves, a ver. La muerte de Fidel obviamente es un impacto tremendo, pero va a tener un impacto político, va a haber cosas que quizás el gobierno cubano no hacía por respeto a Fidel, porque Fidel estaba vivo y que ahora sí se atreve a hacer. Con algunas de las cosas que dice Trump, porque dice Trump, no nos vamos a meter más en eso no tiene sentido. No, el gobierno cubano yo creo que está listo para, si viene un replanteo del acuerdo con Obama,
el gobierno cubano va a decir, sí, bueno, ¿por qué no? Está bien. Con el respeto del señor Arzuela, yo a veces no entiendo el lenguaje económico, no sé si está a favor o en contra, no, en definitiva. ¿Que abre algo la muerte de Fidel? ¿Cierra algo? Pero sí, empezamos por si abre algo. Sin lugar a dudas. ¿Qué abre? Solo quería una mención de que yo siempre incluyo al Tíbet como un país comunista porque no la reconozco bajo ocupación de China. Yo siempre, por eso siempre digo sí, porque lo sigo viendo como un país independiente. Sí creo que tiene una relevancia extraordinaria. A pesar de que Raúl Castro pues ya lleva 10 años en los detalles de la maquinaria cubana, el modelo fue constituido de una forma que responde a un liderazgo personalista, sultánico. En otras palabras, Fidel Castro, para evitar que le dieran un golpe de Estado. ¿Tú tienes la teoría de que Raúl no hacía más apertura porque Fidel se lo impedía, incluso desde la cama? Porque, digamos, esa es una corriente. Y hay otra que dice que todo eso es un pretexto y que ahora se le acabó ese pretexto y tampoco van a abrir nada. Mira, tenemos que recordar que Fidel Castro autorizó en los 90 a que la economía cubana se convirtiera en una economía híbrida. O sea, Fidel Castro es a la misma vez, o sea, la supervivencia es su prioridad, igual que Lenin. En otras palabras, él haría lo que tiene que hacer con tal de tener el poder político. Si podemos decir, bueno, ha sido más exitoso Raúl Castro en lograr que los Estados Unidos lo reconocieran en sus términos sin pedir absolutamente ninguna concesión, pues sí, le podemos dar ese reconocimiento a Raúl Castro, que logró eso que Fidel Castro no lo pudo lograr. Pero la figura se lo planteó. Mira, sin lugar a dudas, Fidel sí vivía del conflicto, ¿no? La pregunta es, ¿abre algo la muerte de Fidel? A nivel simbólico es importante eso, en las cabezas de todos los cubanos, pero también en el imaginario de toda esa intelectualidad latinoamericana o europea, incluso en la academia norteamericana. Y yo creo que a nivel objetivo las estructuras de poder en Cuba están en crisis hace mucho tiempo y la desaparición física del líder histórico puede agravar esa crisis. Ahora, sea que Fidel daba órdenes desde la cama, o sea que no está hablando hace 10 años y quien toma todas las decisiones de Raúl Castro, sea que la sucesión en el poder la están cocinando vía Díaz Canel o vía Alejandro Castro Espín, nada de eso significa democracia, ni derechos para los cubanos, ni la posibilidad de prosperar libremente. Es decir, nada de eso significa realmente transición a la democracia. ¿Para qué hay una transición a la democracia? Los cubanos debemos poder ser parte de eso. Bueno, ¿qué debería significar en Cuba? Lo vamos a analizar a la vuelta. Nos vamos con estas imágenes y regresamos enseguida, aquí en El Espejo. Still communism. They change only the mask. Out a systematic and sustained persecution that permeates every level of the society. It was abolished. Anyone with this will die of starvation. The movement is scrubbed off Trinity. These atrocities, crime against humanity, torture, and perhaps potentially genocide, is the most serious violation of international norms. How bad does it have to get before we decide to act? Bueno, continuamos con esta discusión sobre las víctimas del comunismo, ¿no? No es que uno quiera decir yo tengo más muertos que tú o más prisioneros que tú, pero realmente son millones y millones y millones. El libro negro del comunismo es terrible. ¿Tú traes algo, una animación sobre Cuba Decide? ¿Me cuentas primero o lo vemos directamente? Como quieras, creo que quizás mejor verlo y después conversamos. A ver. Nos dijo ayer que vamos a una reforma constitucional y le anticipó a nuestro pueblo revolucionario y al enemigo que vamos a un referendo constitucional, que es donde cada quien en la soledad de la urna va a votar por el socialismo, por la irrevocabilidad, por la revolución, por el partido único. Bueno, muy bien, la voz
voz era la de Bruno, ¿cómo es? Fernández Parrilla. Rodríguez, ¿no? Un Rodríguez, un Fernández más o menos sigue siendo una voz oficial del régimen, ¿no? ¿Y tú crees que van a cumplir esa promesa? ¿Por qué decides hacer ese anuncio con su voz y con ese mensaje? Esto fue lo que ocurrió en abril en el 7º Congreso del Partido Comunista. Raúl Castro anunció a los miembros del partido y a la ciudadanía cubana que harían un referéndum para ratificar la irrevocabilidad del sistema económico, político y social. Se llama socialismo, partido único, los medios de producción en manos de ellos. Que fue la respuesta al proyecto Varela. Que fue la respuesta al proyecto Varela en el año 2002. Claro, en el año 2002 los cubanos no tuvieron la opción de decirle no a eso. Y lo que está planteando ahora, o hace unos meses, el Congreso del Partido Comunista es que se lleve a referéndum. Ahora, sabemos cómo son las elecciones en Cuba, sabemos lo que significa un proceso electoral en Cuba donde los cubanos no tienen acceso a los medios, donde la otra opción no va a poder hablar en televisión, no va a poder expresarse libremente, donde aquí... el truquito de que no hay campaña, no, que eso son cosas del capitalismo. No hay campaña, ni hay conteo paralelo de votos, ni hay presencia internacional, ni hay opción. Sí, porque la opción... No son competitivas ninguna de las elecciones. Ni las elecciones son competitivas, ni hay opción en decir ratifiquemos lo que está. La opción está en preguntarle a los cubanos si quieren otro sistema, no si quieren la perpetuidad de la opresión. Y eso es precisamente lo que Cuba Decide está proponiendo. Eso es precisamente lo que esperamos con la realización del plebiscito. No que los cubanos digan sí o no a un sistema que ya tienen, sino que los cubanos digan sí a la democracia, digan sí a la libertad. En la pregunta debe estar la opción de cambiar a un sistema democrático donde haya elecciones libres, plurales, donde haya acceso a los medios, donde haya reconocimiento de la pluralidad de la ciudadanía cubana. Mucha gente ve todo esto como un acto de ingenuidad, ¿no? Y a lo largo de los años en el exilio, yo me acuerdo tu papá cuando planteó postularse él como candidato junto con Bamonde, creo que era el otro, y que aquí decían que eso era hacerle el juego al gobierno cubano, y que en realidad demostró que ni de juego lo que hicieron, no le permitieron eso, ¿no? Ahora, pensando en este tema de ustedes del comunismo, el daño que ha hecho a nivel global, muere Stalin, muere primero Lenin, y parecía que no sobrevivía al sistema. Después viene Stalin, muere Stalin, parecía que no sobrevivía. O sea que estos sistemas de alguna manera, y lo vemos en Corea del Norte y en Vietnam con Ho Chi Minh, mira ahí personajes juntos, ¿no? Bueno, y Trotsky que se tuvo que asilar y después lo mataron, todo esto. El sistema a veces parece más fuerte que sus propios líderes, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que, no sé cómo lo ves tú, que esta estrategia de provocar que desde las mismas instituciones y como en el caso de Gorbachev, desde los mismos líderes se abran no es tan ingenua como algunos creen, ¿no? No, mira, todo esto que tú mencionas, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé si tú mencionas algo en tu libro. Bueno, el libro lo que enfoca es una vez que cae el régimen, en este caso... Sí, pero, una vez que caiga, pero... pero ¿cómo hacemos para que caiga? Bueno, pero es que ahí donde está porque... o sea, son dos cosas completamente diferentes. Pero una vez que cae un régimen comunista, no es garantía de que ya se está en democracia. Entonces ahí es donde está, o sea, ese es el propósito del libro. América Latina está llena de países que no necesariamente son comunistas y tampoco necesariamente son democracias. Ese tipo de reversión es lo que hay que evitar. Pero quería volver al punto, no es tanto que mencionaste, no es tanto la fortaleza que tienen estos sistemas, sino la debilidad del mundo libre de no solidarizarse y defender la democracia como modelo político. Porque, en efecto, todo esto que hemos visto, la revolución bolchevique, si los países libres hubieran tenido la voluntad que debían haber tenido, se podía haber estrangulado. Pero la gente me dice, bueno, en la Unión Soviética y en los países satélites se produjo una contrarrevolución que dio al traste con el comunismo. Bueno, pero la verdad es que eso lo inicia el secretario general del Partido Comunista, que es Gorbachev. Sin ese actuar de alguien tan poderoso, ¿por qué hubiera sido imposible? ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque él quería, Gorbachev
quería transitar hacia el modelo chino. Lo que pasa es que no tuvo el apoyo para, yo sé que para la parte de la economía. Pero esa idea, que es una idea de para allá, y que es una idea y que lo fue antes de Andrés Solares, y que es una idea que estaba ahí de usar las propias instituciones, como en el judo, ¿no? Que es usar el impulso de ellos mismos. Sí, pero no porque creamos en la buena voluntad claro del no. secretario general del partido. No, No, porque claro. esperemos que el cambio vaya a ser de arriba hacia abajo. El asunto es que el cambio necesita Presionar desde abajo para que los de arriba se de vean la obligados. movilización de los cubanos, exactamente. Y es por presión de los cubanos que el cambio tiene que suceder. Es decir, no, la ingenuidad estaría en pensar que un sistema profundamente reaccionario, como el que estamos hablando, con criminales en el poder, criminales porque tienen crímenes de lesa humanidad sobre sus hombros. Mira esa declaración que ha hecho el ex embajador de Perú en 1980, que Fidel le dijo, yo sé matar y tú no. O sea, yo sé matar. O sea, Por eso es para mismo, guardar. el punto no es que sean la familia Castro, ni el grupo de generales en el poder, ni el grupo de títeres que están ensayando a ver quién va a ser el próximo presidente, los que van a hacer el cambio. El cambio lo vamos a hacer los cubanos. Y por supuesto, desde el poder se van a tener que tomar acciones que no se quieren tomar. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo un poder absoluto. A mí me parece muy agudo, muy inteligente esa estrategia, y las demás estrategias, pues bueno, tampoco son subvaloradas, para decirlo de alguna manera. Regresamos aquí en El Espejo, en 2 segundos. Bueno, 100 años y 100 millones de víctimas. ¿Cómo evitar? Nos quedan unos segundos nada más. ¿Cómo hacer que la gente se sume, que la gente crea en el futuro? Pues pueden ir a nuestra página web. Los que están fuera de Cuba ahí pueden encontrar información de cómo sumarse a la campaña de Cuba Decide, y como el video que cubadecide.com, cubadecide.com o cubadecide.org. Allí hay varias maneras que pasan desde hacer voluntariado hasta viajar a la isla, hasta mandar información a la isla, hasta compartir información en el exterior. La invitación está hecha, y es un poco lo que queríamos hacer con este video, que es en realidad una sátira, y es no esperar a la soledad de la urna, ¿no? En la urna ya no tenemos más nada que hacer. Actuar ahora como cubanos y actuar por el bien de todos los cubanos. Muchísimas gracias. Democratización en Cuba, un manual conciso, Julio Schilling, en internet me imagino que lo encuentran, ¿no? Correcto. Hace falta, sí, un manual conciso para sacarnos de este atolladero. A continuación, al cierre, muchísimas gracias por habernos prestado atención, ¿no? Ya la gente nos da gracias, yo creo que hay que hacerlo.